Buenas a todos de nuevo, mi nombre es Levi Heicho del servidor 343 y como decía en el anterior vídeo nos quedamos en esta zona de mi shelter donde secundariamente veíamos que el restaurante otorga velocidad de entrenamiento a las tropas y nada más que comentar, ¿vale? Cuando necesiten más velocidad de entrenamiento para las tropas pues recurran a su restaurante y la villa pues se despliega un montón de opciones aquí, ¿no? La villa por sí sola da tiempo gratuito de construcción y velocidad de construcción a todas las construcciones dentro del shelter. Además, la comunicación romántica, bueno, tiene la comunicación romántica y tiene la tienda de ropas y de atuendos. Veamos la tienda de atuendos. La tienda de atuendos se van a pagar con estos cupones rosas que son difíciles de conseguir realmente porque prácticamente son de pago. Y aquí te dan 10 cada mucho tiempo. No gasto dinero en ello, no me importa. Quizá para conseguir puntos base sea necesario, pero no soy ninguna ballena. Así que paso bastante de ello, recojo los 10 cuando puedo y me fijo en los atuendos que poquito a poco puedo ir consiguiendo, ¿no? Como veíamos, de Laura ya tengo el del Vengador, el de Ángel Vengador, que da más 300 de ataque, igual que si la quiero tener vestida de la Navidad, que no está actualmente para recoger. Ahorrar los 400 para darle este 1000 de poder sería lo óptimo. Em, Isabela, acechadora nocturna, da más 300 a la base a Isabela, pero es un héroe de defensa que no suelo usar demasiado. Se puede usar al principio para aumentar la defensa en la arena, ¿de acuerdo? Sí ahorraré quizá para Sofía esos 300, puesto que ella es un héroe de rango S, naranja, y esos 300 puntos pues le puedan venir bien al mismo precio. No, al mismo precio no, esta vale 30 y esta vale 420. Pues los 420 los ahorraré para un rango S. ¿De acuerdo? Tenemos este apartado de atuendos y tenemos la comunicación romántica donde nos regalan cada X tiempo eh, diamantes, ¿vale? Si completamos las comunicaciones, nos dan diamantes y una foto sugerente de cada heroína. Bueno, sugerente ahí para el Fab My Brother. Como pueden ver, esta energía se rellena cada X tiempo, lo que supone 4 intentos y respuestas por tu parte más o menos, ¿no? Esto es como un chat de móvil. Lo haremos más adelante, recurran aquí si necesitan 50 diamantitos, nunca vienen mal. A mayor rango de heroínas, más batería te va a pedir para completar, ¿de acuerdo? En teoría. Muy bien. Como decía en el anterior vídeo, igualmente vamos a terminar en este vídeo con la arena. Bueno, en este grupo de edificios vamos a seguir con el reclutamiento, puesto que llevo 3 minutos de vídeo, donde aquí van a poder reclutar con las cartas de reclutamiento a los héroes. ¿Que dónde consigo cartas de reclutamiento? Bien, en preparación total, haciendo los eventos, ahorrando para abrir esos cofres, en los camiones de los viajes y los ataques a los aliados en principio de tu propio servidor. Más adelante se abren ataques a otros servidores, a los camiones, y esas cartas de reclutamiento también están ahí. Y los planos de reclutamiento de refugiados, que siempre vamos a ir a darle a 500, refrescar gratuitamente, porque te volverá a costar 500 y solo cuando salga uno de nivel naranja, quizás sea recomendable gastar los 5000 o los 2000 que te pida para ello en los días de VS, que todavía no han llegado. Por eso estoy guardando un montón de cartas de reclutamiento de refugiado aquí para poder calcular cuándo puedo gastarlas, ¿de acuerdo?
Y ahora sí, pues continuando y concluyendo con la arena, en mi zona horaria quedan... Lo que nos vamos a fijar es aquí, en la recompensa por liquidación. Queda 1 hora 34 para que cierre la recompensa por liquidación, que es semanal, pero 1 hora 34, imagino que hace el cálculo, y aquí queda 1 hora 49 en la que accedes a los premios de las recompensas diarias. Muy bien. Un truco, un tip para topear alto es dejar tus oportunidades hasta el final, que los demás jugadores gasten todas sus oportunidades de ataque, ¿vale? Puesto que así a ti no te podrán bajar del top y tener tus 5 desafíos activos a falta de 15 minutos en esta sección. Es decir, en mi zona horaria coincide con que son las 3:45 am la hora de cierre. Yo a las 3:40 estoy, cuando puedo, eh, gastando mis desafíos para que no me bajen del top y esté lo más abajo posible. Aún así, en ese momento, llegado ese momento, desafiaría, se aparece una lista aquí y estoy número 10, puedo, con mi poder actual, puedo challengear al top 4, ¿de acuerdo? Marco mi formación y le voy a dar un golpe. Pero me voy a esperar hasta el final. Siempre me voy a esperar hasta el final porque ellos habrán gastado sus oportunidades, tú no, y ascenderás muy rápido en el ranking y puede ser que incluso con menor poder superes al top 3 o al top 2 y quedes top 2 por ahí si estás fuerte en el servidor, pero para ello es imposible topear si no le inviertes algo de dinero al juego. O sea, con estar por el 10, el 12, por ahí, incluso el 400 sin gastar más oportunidades, estaba yo en la otra cuenta, no me importa. En esta sí, he querido empezar mejor y intento estar arriba en el ranking. Ese es un tip para la arena muy bueno y muy valioso. El que se fijen en la recompensa de liquidación tiene una hora de cierre 15 minutos antes de la recompensa diaria. Es decir, que 15 minutos antes de esta recompensa diaria ustedes hayan gastado para que cierren a punto, habiendo topeado lo más alto, teniendo en cuenta esta recompensa de liquidación si quieren ir a por estos premios que otorgan un 2% al ataque de tropas y un 10.000 de poder base por tenerlo ahí plantado. Eso es algo parecido a estas estatuillas, solo que mejor. Y solo conseguible y accesible en la arena. Muy bien, con esto me despido. Espero haber sido de ayuda de nuevo a todos en el servidor. Nos vemos en el juego.